RTP. ¿Te parece si vamos directo, César, con Vamos. nuestro entrevistado, que ya está en la línea? Gracias por la espera. Nos acompaña el abogado Mauricio Murillo Ordóñez, él es síndico de la Cámara Nacional de Minería. Conversaremos sobre el ajuste a la tasa minera. ¿Cómo está usted? Déjeme saber si nos escuchamos y nos vemos bien. Buenos días con todos, buenos días en cabina. ¿Cómo está usted? Oiga, parece una cabina hecha para comunicación, todo, con el micrófono de diadema, está perfecto. Buenos días. Sí. En este mundo virtual hay que estar al tanto. Muchas ¿Verdad? gracias. Con todo el equipo. A ver, un poco resumamos lo que ha sido este año en el que el gobierno nacional ha tratado de dar mayor impulso a la minería, a pesar de que hay algunos problemas, por ejemplo, con la tasa. ¿Cómo termina este primer semestre para el sector? Sí, la preocupación del sector minero, obviamente, aparte de la delincuencia y el narcolavado que existe en el sector, Que ya es nos bastante. preocupa, es muchísimo, y también así como agobia a la población, se siente agobiado el minero formal, el minero que se encuentra en la actualidad trabajando, tributando y exportando minerales, ¿no? Generando divisas, incluso habiendo superado las exportaciones anteriores que habían en el Ecuador. La tasa de control minero que se la redactó el 31 de mayo del 2025 era con un objetivo, supuestamente para erradicar el narcolavado, la minería ilegal y un sinnúmero de delitos que se cometen dentro de nuestro sector. Pero ha pasado un año y no se ha logrado ningún objetivo, y peor aún, se han endurecido los controles sin tener personas directamente responsables de lo que está aconteciendo. Abogado, cuando se implementa esta tasa con el sector, se sentaron a decirle, mira, esto se va a cobrar, te vamos a dar el servicio, que es básicamente la contraprestación del servicio de seguridad. Les dijeron cuáles eran los parámetros, es decir, el objetivo numérico que se marcaba el gobierno nacional en disminución de seguridad o de minería ilegal. No, Ok. unas semanas anteriores de que la ministra Manzano dé la orden para que lo haga el viceministro Subía y el director de Arcón de aquella época, invitó a todos los gremios, incluyéndonos a nosotros, para tratar de socializar aquella tasa, porque la socialización de una norma es obligación constitucional y legal en Ecuador. Pero lastimosamente tuvimos un desencuentro con aquella ministra que lo que supo decir, la tasa no es negociable y va porque va. Y no se trata de aquello. Yo siempre, como abogado del gremio, les dije, no se trata de imposiciones. Si quieren implementar un impuesto a la minería, un tercero, un cuarto impuesto a la minería, aquello debe ir a la Asamblea Nacional, debe ser democráticamente que voten y vean si es viable o no crearle otra carga impositiva al sector minero. Siempre yo manifiesto, el sector minero ecuatoriano, como cualquier otra actividad comercial en el país, aparte de todas las actividades comerciales, nosotros nos encontramos grabados con dos impuestos más, que son las regalías mineras y la patente de conservación minera. Y está bien, ¿no? Porque lo que explotamos nosotros son recursos naturales no renovables, pero los ingresos que provienen de esta actividad deben ser invertidos en el área de influencia, como dice la ley de minería y como dice la Constitución. Para En la no irnos, Constitución, déjeme regresar a lo que estamos planteando solamente en la tasa. Entiendo perfectamente lo otro, abogado. Mi pregunta hace un momento era dirigido para tener una idea. Si no les marcaron un objetivo, porque usted dice que el gobierno nacional no ha cumplido el ofrecimiento de mayor seguridad. ¿Qué sabe usted? ¿Qué cifras maneja usted para decir que no se ha sí. cumplido, abogado? Cuando se creó la tasa, la Agencia de Regulación y Control Minero tenía un presupuesto de 5.600.000, algo así, para todo el control minero del año 2025. Ok. Y nos dijeron que la tasa de control minero iba a recaudar 260 millones de dólares aproximadamente, que servía para el presupuesto de Halcón, que él no tenía los equipos tecnológicos ni la seguridad física para poder combatir la minería ilegal. Si ingresamos a la página web de Arcón, podemos ver que el presupuesto igualmente son 5 millones y algo más. Entonces, no solamente que le mienten al sector minero, le mienten al pueblo ecuatoriano, porque aquellos tributos maquillados en una tasa, obviamente no van a cuidar el sector minero formal, no van a proteger al minero que es invadido y que es extorsionado por los GDOs. Inclusive, como sector minero debemos denunciarlo, y ustedes como comunicadores hayan visto en meses anteriores
que hubo dos directores zonales de Arcón, un señor en Zamora, donde prácticamente él cobraba por custodiar maquinarias de minería ilegal, Cierto y es. y otro director en Cuenca, donde cobraba para que los informes salgan más rápido. Pero ahí el problema es mayor, porque tienes a la delincuencia siendo autoridad. Eso es lo que nosotros reclamamos siempre. El sector minero está abandonado como nunca. Tenemos un sector minero donde está mezclado el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minería y el Ministerio de Petróleos. Ujú. Les decimos a las autoridades, ojalá el ministro Blum actual nos escuche. ¿Cómo puede ser posible que un ministro de Minería esté mezclado con un Ministerio de Ambiente, cuando el Ministerio de Ambiente no ha otorgado licencias ambientales a la minería, pero en la actualidad es el mismo ministro que controla y el mismo ministro Ahora, rector que no otorga eh, licencias Ah, ambientales, ¿no? ahora, abogado, hemos visto como medios, como sociedad, algunos ataques a la minería ilegal. Recuerdo estas explosiones no recuerdo ahora la cantidad de bocaminas a las que se ha referido el gobierno nacional y se veía definitivamente como positivo. ¿Qué es lo que ustedes le piden al gobierno? ¿Qué es lo que necesita el sector en materia de seguridad? Y si usted me ayuda con un par de puntualizaciones, sería ideal. Mire, primero poner gente capacitada en las direcciones zonales. Si no tenemos un ingeniero geólogo en las direcciones zonales que conozca el sector minero, no podemos empezar a tratar de corregir los errores grandísimos que hay en la dirección, en las direcciones zonales y en la Agencia de Regulación y Control Minero. En la actualidad tenemos de director ejecutivo al señor Cruz Prada, que es un señor colombiano, no sé si sabrá o no sabrá de minería, pero el solo hecho de no ser ecuatoriano, estamos menospreciando a nuestro potencial técnico y altamente capacitado que tienen nuestras universidades y escuelas politécnicas. El coordinador nacional de Arcón es otro señor de Colombia, el señor Sanabria Pulido, que tampoco lo conozco, no sabemos si sabrá o no de minería, pero basta entrar a la página web de Arcón, donde tiene la obligación de llevar la información pública a todos los ecuatorianos y a las personas en general, y podemos ver que ni siquiera está el nombre del director actual de Arcón. No sabemos su hoja de vida, no sabemos a qué se dedica, no sabemos de dónde proviene, no conocemos porque no tiene reuniones con el sector minero formal del país. Y el sector minero formal del país, yo sé que muchas de las veces ha causado grandes destrozos, ha contaminado, pero la minería bien llevada y bien controlada da muchos frutos a la nación. El Ecuador está en vías para progresar, para que exploten grandes proyectos mineros donde se genere Ahora, demasiadas divisas, generen ingresos fiscales y genere empleo. Pero necesitamos, como usted bien lo dice, Fernanda, es de que el Estado ecuatoriano se preocupe a través del ministro Blum en la actualidad para que se preocupe y ponga gente capacitada en Arcón. Gente capacitada y obviamente que debe ir de la mano de la lealtad profesional y de sus buenos valores para que no ocurran lo que ha ocurrido en Zamora y en Cuenca y como en varias direcciones zonales donde muchas de las veces da pena decirlo, y así lo dicen nuestros agremiados, que si es que no se hace cosas indebidas, los trámites de los mineros se terrible. truncan, ¿no? Ahora, ¿qué le piden al gobierno? Porque estamos conversando sobre esta tasa, usted dice no se ha recaudado lo que se dijo, además no tenemos la seguridad que se ofreció. ¿Piden que se elimine esa tasa? Claro, la tasa, aparte de su objetivo, no nació como debe nacer. Debió haber ido a la Mm, Asamblea Nacional, que hagan un tratamiento, vean si procede o no procede y se crea la tasa dentro de la ley de minería. En la ley de minería hay dos impuestos, como le manifestaba, las regalías mineras y las patentes de conservación ujú. minera. Pero ¿cómo puede ser posible que venga un director de Arcón, el anterior, que era el capitán Leonardo Isurieta, y simplemente por orden de la ministra Manzano crea una tasa por resolución? O sea, estamos a las expensas de que mañana venga otro director ejecutivo de Arcón Otra y se tasa. le ocurra crear otra tasa. Eso en la vida diaria se llama inseguridad jurídica, ¿no? Ah, ¿Cómo van a invertir los extranjeros que tanto aclaman si tenemos esa inseguridad? ¿Le preocupa que se pueda revisar para arriba en Claro, algún claro. momento? Ya. El día de ayer o Ujú. anteayer en la ciudad de Quito fuimos convocados para revisar la tasa, para revisar la condicional al sector minero. Pero nos dimos cuenta que fácilmente nos dijeron así, ustedes hagan las aportaciones, pero la tasa en 8 días va a salir. O sea, de ayer a 8 días va a salir y no arregla nada. Siguen perjudicados la pequeña Ok. minería, la afectan con los mismos valores No, no, y no. más aún. Si no le parece a usted que le están dando poco tiempo al gobierno nacional para solucionar un problema que, a riesgo de zona repetitiva, es endémico, se lo puede catalogar así en el país, o que ha ganado tal nivel de impacto que tiene autoridades también contaminadas.
Sí, sí. Ujú. A nivel de depuración de las organizaciones mineras, eso es urgente y yo particularmente, mi criterio propio creo que no tiene mucha ciencia. Simplemente saber a quién escojo, ¿no? Ok. Y no por convenios políticos, ni deudas, ni favores, de eso no se trata. El sector minero es altamente técnico porque es contaminante, obviamente, y obviamente necesitamos gente capacitada para que no moleste al minero que sí cumple. Ujú. En el mes de febrero, cuando cerraron 120 plantas de beneficio en el Cantón Portobelo, de las 120 plantas de beneficio, un 20, un 30% eran plantas de beneficio que cumplían. Pero llegó la ministra de Minería de aquella época, llegó un capitán del ejército, llegaron los directores de Arcón y simplemente cerraron. O sea, no tenían ni siquiera noción lo que es un título de concesión minera. Le pongo un ejemplo Por rápido, favor. María Fernanda. Pensaban que es como ir a una tienda donde en la tienda del cantón tienen pegado el certificado de funcionamiento, la patente municipal. Eso le decimos, no se trata de eso. Se trata de que el titular minero tiene el título de concesión minera, tiene el permiso de la planta de beneficio de minerales y eso está cargado en la página web. No podemos tener la planta de beneficio, la resolución administrativa pegada en la puerta. Las plantas de beneficio tienen un código que nos otorga el sector minero, el Ministerio Ahora, del Ramo, y es obligación de ellos saberlo, ¿no? solo Pero fuimos para, clausurados. solo para cerrar y pueda hacerlo breve, esto se resuelve en pocos días. Si hay un incremento o no se elimina esta tasa, la posición de la Cámara o de a quien usted representa es Sí, los gremios, la Cámara Nacional de Minería, las cámaras cantonales de minería, ¿qué que harán? representamos en su mayoría a la pequeña minería, presentar demandas. Ok. En la actualidad tenemos demandas de inconstitucionalidad y también tenemos demandas en los contenciosos administrativos por la forma de cómo nació esta tasa de control minero. Ok. Abogado, le envío un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros Muchas esta gracias, mañana. gracias a ustedes. A usted, el Gracias. abogado Mauricio Murillo Ordóñez, síndico de la Cámara Nacional de Minería. Vamos a la pausa y ya regresamos. RTP